Buenos días, profe. Buenos. Muy buenos días para los que se acaban de levantar, los que ya tenemos rato levantados, pues ya nos dio todo el sol del día, así que vámonos, que hoy es miércoles, hoy es ombligo de semana, así que a darle con todo a lo que tengamos que hacer el día de hoy. Muy bien, ¿quién quiere, por favor, el atributo de el ejercicio este que tenían que graficar para que podamos discutir ahora un punto de vista diferente, un punto de vista desde lo que es la perspectiva de un proceso de fermentación completo en un sistema que se conocería como un sistema por lote, que es la característica de un cultivo que tiene un inicio y que tendrá un fin, que generalmente es cuando se alcanza la mayor producción del metabolito de interés de esa fermentación. Entonces, para poder hablar de eso y del cálculo de esas eficiencias de conversión, necesitamos tener una vista de la gráfica para poderla relacionar con la tabla que proviene del ejercicio. Así que, ¿a quién le doy el atributo? No haya tantos que quieran participar. Chicos, ándale pues, Dalia, Leslie, Carolina, Carlos, Carla. Ya conozco perfectamente la voz de quienes siempre participan. Los demás, por favor, chicos. Hey, niños, ¿ya se levantaron? Si gusta, ¿me lo puede dar a mí? Ah, muy bien, Dalia. ¿Ya lo tienes? Sí, profe. Ahorita comparto. Gracias. ¿Ya lo pueden ver? ¿Sí? Okay. Sí. Nada más un poco más pequeño para que se pueda apreciar. Sí, sí, sí. Gracias. Lo que había entendido la clase anterior, profe, es de que íbamos a graficar los datos, ¿no? Que nos daba el problema en una gráfica similar a la que usted nos enseñó en una diapositiva. Ajá. Entonces, lo que yo hice fue poner las unidades, como usted nos comentó, iguales. Lo que yo manejé fue gramos sobre litros para cada uno. Ajá. Entonces, aquí, pues para que no pusiera otro eje y se me facilitó más, pues que tuviera todas las unidades, ¿no? Entonces lo que hice fue graficar sin ningún tratamiento. Ok. Hay un punto en el sustrato que se observa como descenso y luego ascenso. Sí, sí, sí. ¿De cuál es? ¿De qué tiempo es? Es en el 4. A ver, el 4. Sí, aquí, ajá. No sé si anoté mal. Ya, 1.49. 1.22, perdón, 1.49, 1.81. Ajá, como que sí hubo un error. Ah, no, a ver. No. Aquí Así ya es en el, pero no, a ver, 4, 5, 9, 4, 9, 4.84, 4.76, 4.66. No, sí van en descenso todos. A ver, 4.96, 4.9, 4.84 va en descenso, 4.76, 4.66, 4.31. Sí, van todos en descenso. En la gráfica parece un descenso y luego un ascenso, ese valor. Lo voy a volver a graficar. De hecho, lo tengo así. 5, 4. Pero es que sí se observa, 4, 40, ¿no? 99. 5, Sí, 4, sí, 96, sí se observa todos en descenso. Sí, sí, sí. Y aquí es donde se ve este punto. Bueno, no sé mis compañeros si así les dio, pero en mi caso sí
lo tengo, pero no sé por qué. Me lo voy a volver a graficar individual a ver si fue un error. Eso. ¿Perdón? Sí, porque a mí no me sale el descenso. No, es que no hay un, o sea, sí hay un descenso en todos, pues, pero no hay descenso y luego ascenso. Ese punto es el que está muy raro. Sí, me sigue dando así. No puedo ubicar mi error. A ver. $4,0. Aquí me marca un punto 4,0, pero aquí en mis datos pues no tengo ese punto. Ujú. No, y además no sería 4 porque el 4 debería estar arriba. Así es, profe. No, ok. No sé por qué. Bueno, según yo lo estoy graficando bien, selecciono bien los datos y le pongo insertar gráfica. Ujú. Pero no sé por qué. Ujú. Ok. ¿Alguien más tiene No esta sé si gráfica? y que otro compañero me haga Sí, favor ok. de... ¿Alguien más quiere compartir la gráfica, por favor? Jóvenes, ¿quién quiere compartir su gráfica? Jóvenes, ¿quién me apoya compartiendo su gráfica? ¿Nadie más puede hacer el favor de compartir su gráfica? Yo también lo tengo, pero estaba esperando igual si alguno de mis compañeros hablaba. Gracias. ¿Nadie más quiere compartir su gráfica? Yo también podría, profe, pero igual. Gracias, Guillermo. Muchas gracias. ¿Nadie más, por favor? Profe, igual a mí yo no tengo, pero el problema es que creo que me salió igual que yo también tengo esa partecita que Dalia. Ok, bueno, a ver, Guadalupe, ¿tienes el atributo, por favor? Sí, profe, ahí voy. Ok. Ajá. El único problema que tuve es que ya ve que se divide para el sustrato. Entonces, al dividir, me salió una gráfica muy pequeñita. A ver, al dividir, ¿qué, Lupita? Ya ve que es centímetros cúbicos, entonces teníamos que pasarlos a litros. Pero quedaba igual, porque... Ajá. Sí, quedaba... ¿Sí? Ah, bueno. Claro. Ok. A ver, ¿cómo estuvo? O sea, es que si haces la conversión de unidades con la tabla, ¿cómo se dice? Las unidades son congruentes, o sea, sí vas a hacer tu conversión de unidades, pero al final de cuenta te quedan iguales, porque, por ejemplo, miligramos sobre mililitro, cuando se hace la conversión coincide con gramos sobre litro. Sí, entonces nada más, pues era ya con eso. Aquí sí lo grafiqué así y se puede ver claramente lo de las gráficas. Por ejemplo, grafiqué lo del sustrato, lo Ajá. lo del metabolito. Ajá. Y el primero es lo del peso seco. Ok. De las gráficas. Aquí lo que sí es importante, bueno, hablando de gráficos y va para todos, nuevamente, cuando construimos una gráfica,
la gráfica debe indicar claramente qué es el parámetro que estamos, el concepto que estamos evaluando en la ordenada y qué es lo que estamos graficando en la abscisa. Por ejemplo, en la abscisa dice tiempo y entre paréntesis debe decir horas. El símbolo, pues, el símbolo de horas que es H, ¿no? H minúscula, por ejemplo. Luego, en la gráfica, en el lado de la ordenada, pues deberá, en este caso, Guadalupe optó por usar una sola escala. La misma escala utilizó para los tres conceptos, para el concepto biomasa, sustrato y producto. Entonces debería decir el símbolo biomasa X, producto P mayúscula, sustrato mayúscula y entre paréntesis gramos sobre litro, porque esto significaría que estamos evaluando los tres parámetros, repito, biomasa, que su símbolo es X mayúscula, producto, que su símbolo es P mayúscula, sustrato, que su símbolo es la letra S mayúscula, ¿verdad? Y todos están compartiendo las mismas unidades, que en este caso son gramos por litro. Sí, así es. Ok, así debería estar entonces en esa ordenada. Ahora, en la gráfica, así donde tú le pusiste al pie de la figura, dice lo que está en amarillo, paréntesis debería decir la letra E, que es biomasa. El símbolo verde, entre paréntesis, P mayúscula, que no tiene sentido colocarle unidades en esta gráfica, particularmente en tu gráfica, Guadalupe, porque las unidades son las mismas. Ok, profe. Sí. Ok, bueno, eso va para todos, ¿no? Todos los que estamos construyendo gráficas. Cuando nosotros tenemos una gráfica, en este caso, mi opinión es que la gráfica de producto es bastante más pequeña que las otras dos gráficas. Entonces, uno lo que busca cuando construye una gráfica de una cinética es que todas las gráficas se observen proporcionales. Me refiero proporcionales en su magnitud, en su tamaño. Esto, para poder mejorar, entonces, en ese sentido, la calidad de la gráfica, se aconsejaría que la gráfica de producto, la gráfica roja, tuviera un eje secundario para poder utilizar una escala particular para el producto y así observar que la gráfica se haga, repito, de un tamaño proporcional, por ejemplo, al sustrato, ¿no? Para que se observen más homogéneos los tamaños de las gráficas. Esa es otra recomendación. ¿De acuerdo? Sí, profe. Ok, entonces si son tan amables para tomar todo eso en cuenta, ahora los que ya están haciendo sus gráficas, para tomarlo en cuenta. De ahí en fuera, pues ya está muy bien. Y esta, chicos, chicas, es una clásica gráfica en donde observamos simultáneamente el crecimiento microbiano, el consumo de sustrato y la formación del metabolito, que es nuestro producto de fermentación. A eso es a lo que llamamos una cinética de fermentación. Eso es una cinética de fermentación. Pudiera incluso tener más datos. Por ejemplo, pH, de cómo va cambiando el pH conforme la fermentación. Ese pudiera ser otro dato más, ¿verdad? Y así podríamos agregarle cualquier otro parámetro, que es lo que estamos midiendo durante la fermentación. Ok. ¿Alguno de ustedes tiene alguna pregunta respecto a la gráfica? Solo estoy hablando de la gráfica en este momento. ¿Alguno de ustedes tuviera alguna pregunta de la gráfica? Creo que no. Ok. Ahora bien, todas las vamos a utilizar. La primera pregunta de ese ejercicio dice, calcule mu. Ok. Entonces, si nosotros observamos para el cálculo de mu, nosotros necesitamos la biomasa. Pregunto a ustedes,
¿Qué técnica probablemente utilizaron los autores de esta gráfica, de este experimento para calcular la biomasa? ¿Qué técnica creen ustedes que utilizaron? Uno de ellos podría ser peso seco, Sí, ¿verdad? ¿Por qué lo dices? porque el peso seco te da un número de peso o una unidad de peso tal cual, pero no te da las células viables. Ujú. Te da unidades de masa, ¿verdad? De masa sobre volumen, que en este caso coincide con las unidades de precisamente, ¿no? De la biomasa. Ok. Muy bien, muy bien. Ahora, si nosotros observamos la curva amarilla que nos está mostrando Guadalupe, aquí tenemos la curva amarilla muy bien observada, pues entonces decimos, pues la biomasa se observa cómo está aumentando, ¿verdad? Ahí tienen ustedes en la tabla también tienen los valores de cómo está incrementando la biomasa. Ok. Y nuevamente, a veces tenemos esa duda de si realmente es una fase logarítmica, ¿verdad? Que está ocurriendo de inmediato, o será que tiene una fase lag, o será que es una fase de arranque. A veces esa es la duda, ¿no? Esa es la duda. Y ya comentamos de ese tratamiento. Entonces, su compañera, de manera muy acertada, lo que hace es llevar la gráfica solo de biomasa a una expresión de logaritmos naturales. En esa gráfica de logaritmos naturales, nosotros esperaríamos, ¿verdad? Nosotros esperaríamos una línea recta. Ok. ¿Cuál es tu gráfica de logaritmos naturales, Guadalupe? Es esta. ¿La puedes hacer un poco más pequeña para que se observe el eje de las X, por favor? Gracias, sí. Ahí está bien. Ok. Esa es tu gráfica de logaritmos naturales. Sí, así es. Ok, no sé si coincidan todos con la gráfica de su compañera. Es gráfica de logaritmos naturales. Sí, profe. Entonces, sí. Correcto. Entonces, ¿ustedes qué opinan? Según la gráfica que cada uno de ustedes tiene, ¿a partir de qué hora ya se observa el crecimiento exponencial? Chicos, chicas. Yo tengo que a partir de la hora 2 y termina hasta la 30. ¿Qué opinan los demás? Ajá, sí, dime, Lupita, dime. Había yo hecho así como la clase pasada, primero hice nada más con los datos y como se veía pues que al menos para mí me confundió, porque según yo hasta el 35 paraba la exponencial, pero después hice el tratamiento y como que sí se ve más acertado en el logaritmo que iniciaba de 2 al 30, o sea, ya no tomé el 35. Uh-huh. Ajá, ese fue mi criterio para seleccionar las horas. Ok, muy bien, gracias por compartirlo. ¿Quién puede ahora de los demás que ya tienen su gráfica y que hicieron este tratamiento, quién quiere compartir su punto de vista? Chicos, ándele, platiquen, pues, denme su opinión. ¿Cómo voy a saber si están bien, si no están bien, si no lo quieren compartir, jóvenes? ¿Qué opinan de lo que dice la compañera? ¿Qué opinan? ¿Qué dicen ustedes? Inge, en mi caso, ajá. Igual grafiqué y me salió la misma gráfica que mi compañera Lupita. Ajá. Pero yo para sacar, los datos lo tomé desde el tiempo cero, porque supuse de que empezó desde el principio a tener un crecimiento. Uh-huh. Y me guié más sobre la gráfica de logaritmo natural. Sí, claro. Ya habíamos platicado que da más detallado acerca de qué es cuál es el crecimiento en sí. Entonces lo que hice fue tomarlo desde el tiempo 0 hasta el tiempo 30, hasta donde se nota que ya no, hasta donde hay una disminución más que nada sobre
Ok. ¿Y cuál es la R cuadrada de tu gráfica, Luis Enrique? 1. Ok. Esa es la evidencia, Luis. Entonces, cuando tengamos esa duda, la ventaja es que trabajando con el Excel, nada nos cuesta tomar, por ejemplo, en tu caso, dices, a ver, a mí me parece que viendo la gráfica de logaritmos naturales, mi opinión, mi vista me permite sugerir que realmente el crecimiento exponencial inicia desde el tiempo cero. Esa es tu opinión, Luis, y es tu opinión y es respetable. Ok, entonces, ¿cuál sería la prueba? Ah, bueno, pues tomo los datos considerando desde la hora cero, ¿verdad? Y los comparo, por ejemplo, con lo que opina Guadalupe. Ella dice que no es la hora cero, que es la hora siguiente, creo que es la hora 2, algo así. Y resulta que ambos tienen la R cuadrada igual. Esa es la ventaja de haber hecho esa regresión, ¿no? Entonces dices, pues es lo mismo. Por ejemplo, Luis Enrique, ¿cuál es el valor de tu pendiente? Tomando en cuenta el tiempo cero. Sí. El valor es 0.0989. Ajá, que es el mismo que tiene Guadalupe. Conclusión, es correcto lo que tú dices. Okay. ¿Me entiendes? Sí. O sea, no hay problema, porque al final de cuentas la pregunta es, ¿cuál es el valor de mu? Si te das cuenta que esa fue la pregunta, y tu respuesta es la misma que Guadalupe, y la R cuadrada es la misma que Guadalupe. Ambos son correctos. Ok. ¿Ya? Sí, ya. Sí, muy bien, pero te digo, eso es correcto, no hay ningún problema. ¿Ok? De hecho, la gráfica que nos está mostrando en este momento Guadalupe, la de logaritmos naturales, yo coincido contigo, Luis Enrique. A mí, observando la gráfica de logaritmos naturales, definitivamente es una línea recta desde el tiempo cero. ¿Sí? No hay tal fase lag, Lupita. No hay fase lag. Acuérdate, Lupita, para que fuese fase lag, del tiempo 0 al tiempo 2 debería verse una línea así. Sí. ¿Sí te acuerdas? Porque en la fase lag, la variación de la biomasa con respecto al tiempo debe ser 0. Sí, debería verse una línea así. Bueno, en eso sí tenía duda porque si había o no había fase lag. Por lo mismo, pues, de que aquí sale toda una línea recta. Sí. Entonces no sabía si hay un periodo de adaptación o si desde el primer momento ya se empieza. Es que, y fíjate que esta particular gráfica, si quieres, incluso compáralo con la gráfica del ejercicio pasado. En esta gráfica, así, literal, francamente, desde que vemos la gráfica del logaritmo natural, vemos una línea que va en ascenso. Sí, así es. Entonces no hay duda, digo, no sé, pero para mí no hay ninguna duda y desde el tiempo cero inicia la fase exponencial. ¿Ok? Ok, profe. Ok, muy bien. Ese tipo de pequeñas dudas que estamos comentando entre la gráfica de Luis y la gráfica de Guadalupe es lo que yo quisiera escuchar de los demás. La intención de esto es que vayamos adquiriendo esta experiencia, este punto de vista y que pues nos salgamos de las pequeñas dudas que podamos tener. Por eso mi intención de que Judith, de que Karen, Carla, Leslie, todos den su opinión. Todos pregunten como Gerardo y Leana. Esa es la intención. No es exhibir a nadie, estamos buscando, vean que nuestro punto de vista se haga nuestro criterio pues sea congruente. Ok. Entonces, a ver, gracias Luis Enrique, que espero que haya quedado claro, Guadalupe, lo que estamos haciendo. Pero sí, vemos que no hay estadísticamente no hay ninguna diferencia entre el valor de mu que tú obtuviste, Lupita, y el que obtiene Luis Enrique. Ya entonces nos regresamos a la gráfica que tienes a la izquierda, donde ya tienes la gráfica neta de la fase exponencial. Y quedó preciosa la gráfica. Ok, entonces llegamos a la conclusión ya que tenemos la primera respuesta. Ya tenemos el valor de mu. Entonces, la constante de velocidad tiene un valor de 0.0988 horas a la menos 1. Ok.
¿Cuál sería entonces el tiempo de duplicación de esta población? Si son tan amables, todos hagan ese cálculo. Ya lo tiene aquí Lupita para que compartan ustedes. Me salió 7.0086. Muy bien, Daisy, correcto, correcto. Concuerdo. Ahora, perfecto, perfecto, chicos. Adelante con la pregunta. Bueno, en mi ecuación de la gráfica de la parte exponencial, o sea, la parte lag, nada más me sale que Y... No, perdón, no hay parte de lag, sí, cierto. Okay. Nada más me sale que Y es igual a 0.0989X, pero no me sale como que el valor de la B. Y prácticamente hice lo mismo y no encuentro un error. Así que no sé si eso afecta. ¿No es el número de decimales que estás manejando? Que no permita, porque si te das cuenta, aquí en la gráfica que nos muestra Lupita es prácticamente 1.8 por 10 a la menos 3, ¿no? Voy a checarlo. Sí, así. Yo digo que es eso, porque tu escala, los decimales que están manejando ya no te permiten ver la milésima. Ok. Gracias. Sí, ahora, el tiempo de duplicación, vean qué interesante. En este caso, el tiempo de duplicación, que está alrededor de 7 horas, nos está indicando el tiempo en el que la masa, ojo, la masa celular se está haciendo el doble. Ojo con eso, no nos está indicando el tiempo de duplicación del número, no nos está indicando en cuánto tiempo una célula se convierte en 2 células. Y eso lo puedo definitivamente y claramente decir, porque el método que están utilizando no es un método de cuenta, es un método de concentración de la biomasa. Entonces, ese tiempo de duplicación es el tiempo de duplicación de la masa. Entonces, me está diciendo que en aproximadamente 7 horas, 1 gramo se transforma en 2 gramos por litro. Me está diciendo que aproximadamente demora 7 horas en que 3 gramos se conviertan en 6 gramos. ¿Sí se aprecia el concepto de tiempo de duplicación en este caso? Jóvenes, estoy cuestionando si queda claro ese concepto, porque es muy diferente. No saben cuánto extraño mi salón de clases. Como me gustaría en este momento estarme paseando por las sillas y estar revisando las libretas y estar observando las gráficas y quién las está haciendo y quién no. No sé ni quién me está haciendo caso y quién no. ¿Queda claro el concepto de tiempo de duplicación y cómo es diferente el tiempo de duplicación y su concepto cuando lo estamos aplicando para número y cuando lo estamos aplicando para masa? Bueno, en mi caso sí, profe. Sí, Gracias, profe. Lupita. Gracias, Lupita. Gracias. Sí, igual en mi caso, queda claro. Lo que provocan con esto, chicos, es que yo ya no pregunte. Voy a hablar, termina mis 2 horas y se acabó. Quien haya entendido bien, quien no haya entendido, también. La verdad es desesperante de repente esta situación. Bueno, entonces, en este tratamiento que estamos dando con la gráfica, estamos atendiendo solo el crecimiento microbiano. ¿Ok? Estamos calculando entonces la constante de velocidad y el tiempo de duplicación. En este caso, en este tipo de gráficas, no tiene sentido calcular el número de generaciones. Y no lo tiene, no porque matemáticamente no lo podamos calcular, porque tomamos la ecuación y se acabó, lo sustituyo y voy a encontrar un resultado numérico. Sin embargo, biológicamente no tiene sentido
porque no existe el concepto de número de generaciones cuando lo que estamos evaluando es la masa. No tendría sentido hablar de generaciones de masa. Biológicamente aplica cuando estamos nosotros refiriéndonos al número de generaciones, porque lo que estamos evaluando es precisamente el número de veces que un individuo se duplicó. Entonces, no tendría sentido. Y esto va porque si en un ejercicio, teniendo estos datos, se les pide calcule el número de generaciones, pues la respuesta sería, considero que no es correcto porque el método que se está evaluando no generaría ninguna información congruente con lo que se está cuantificando. Y ahí empiezan a tomarse criterios para decidir cuándo calcular, por ejemplo, el número de generaciones. ¿Puedo preguntar algo? Por supuesto. En este caso, el número de generaciones no se hace porque, bueno, si lo hacemos por peso seco, se supone que peso seco no da lo que son las células viables, ¿no? Y por ende son las células... No precisamente porque sean viables o no viables, perdón que te interrumpa, Adriana, no tiene mucho que ver eso. Tiene que ver lo que se está evaluando. Lo que estás evaluando es la masa. Sí. No número de individuos. Entonces, eso es lo que hace el por qué no sea congruente el calcular el número de generaciones. Ya, gracias. ¿Ya? Sí, ok. Muy bien. Ok, gracias por compartir, Guadalupe. Voy a regresar a compartir en cualquier momento. Voy a pedir apoyo de otros para que compartan su información. Gracias. Sí, profe. Ok. Ahora, vamos a observar este concepto. Antes que lo calculemos, quiero que lo revisen todo mundo. ¿Ya que estoy compartiendo pantalla con ustedes? Ya, profe, ya se ve. Muy bien. Ahora hablaremos de otro concepto importante, ahora que tiene que ver con el cultivo completo. Ok. Y es el concepto de rendimiento. El concepto de rendimiento es algo que igual desde su curso de balance de materia y energía, espero que traigan a su mente el curso, es un concepto que da cuenta de la cantidad de producto que se generó por una cantidad de sustrato que se consumió. Es así de sencillo. ¿Cuántas unidades de producto obtuve por cada unidad de reactante que se consumió? Si se acuerdan ustedes, ese es un concepto clásico de rendimiento cuando nuestro curso de balance de materia y energía. Ok, por ejemplo, este es un concepto muy interesante. Es el famosísimo concepto que se conoce como rendimiento de biomasa con respecto al sustrato. La letra mayúscula, ¿verdad? Y el pequeño cociente que está como subíndice, lo interpretamos y lo leemos como la letra mayúscula, rendimiento. Ok, luego, de biomasa, la diagonal es con respecto y la letra S al sustrato. Ah, ok. De aquí en adelante, entonces, este símbolo, cuando lo veamos, lo leemos como rendimiento de biomasa con respecto al sustrato. De manera semejante, leemos rendimiento de producto con respecto al sustrato y finalmente rendimiento de producto con respecto a biomasa. Ok. Y esos términos solamente se manejan cuando es cultivo por lote, ¿verdad? Cuando es por células, por número, perdón, ya los que conocemos. No, ¿cómo? ¿Ya los conocemos? No, en los términos de la Y con respecto, la rendimiento con respecto a sustrato, rendimiento con respecto, eso solo lo vamos a manejar cuando sea cultivo por lote. Sí. No, también se puede calcular para cultivo continuo, para cultivo por lote alimentado. Sí, no, estos son rendimientos de conversión. Se pueden calcular para cultivo por lote, se puede calcular para cultivo continuo,
Todo Se bien. puede calcular para cultivo multietapa, ¿sí? No sé Ah, si esa era la pregunta. ujú. Es que después dijiste algo que tenía que ver con el número. No, pero sí, ya lo entendí. Ya. Gracias. Ok, de nada. Ahora bien, cuando nosotros hacemos este cálculo, la intención de estos rendimientos es, repito, tener una idea de qué tan eficiente fue la conversión. Por ejemplo, en esta me interesa este valor porque este valor me va a indicar cuánta biomasa obtuvimos, cuánta biomasa cosechamos por cada unidad de sustrato que se consumió, ¿verdad? En el siguiente me estaría indicando cuánto producto, cuánto metabolito se obtuvo por cada unidad de sustrato que se consumió. Este último nos estaría indicando cuánto producto se generó por cada unidad de biomasa que creció. Ah, vean qué interesante. Esto al final me van a servir como criterios para poder elegir entre la fermentación A, la fermentación B o la fermentación C. Supongamos que usamos diferentes sustratos en cada cultivo. Ah, pues esto me va a servir como criterio para decidir cuál es el mejor sustrato. O si utilicé el microorganismo 1, el microorganismo 2, pues me va a servir para darme cuenta cuál microorganismo rinde más en cuanto a la formación del metabolito, por ejemplo. Ok, entonces para esos cálculos necesitamos identificar la biomasa final, la biomasa inicial, el sustrato final, etcétera, ¿no? Cada uno de estos. Ok. Esperaría, por favor, a que ustedes copien las ecuaciones en sus libretas. Cuando la tengan, me dicen, por favor, porque voy a cambiar de diapositiva. ¿Ya? Ya, profe. ¿Ya en qué? Ok, me regreso al ejercicio. Cambié de pantalla. ¿Me pueden ver? Sí, profe, ya se ve. Gracias. Ok. Entonces, este es el ejercicio que nos está ocupando. Entonces, por ejemplo, voy a calcular rendimiento de biomasa con respecto al sustrato. Ok. Cuando nosotros tenemos una fermentación, un proceso de fermentación como este, ¿verdad? Que es una fermentación por lote y se conoce como una fermentación por lote porque tiene un principio y tiene un fin. Ok, lo primero que nosotros tenemos que tomar como criterio, aquí en este tipo de cálculos, es el tiempo final del proceso. En este caso, el tiempo del proceso el tiempo del proceso se le conoce en cultivo por lote como el tiempo en el que nosotros vamos a decidir que la fermentación termine. Nosotros tenemos toda esta información del comportamiento completo. Ok. Si nosotros estuviésemos desarrollando esta fermentación con la finalidad de producir metabolito, pregunto a ustedes, como con una visión de ingenieros, ¿a qué hora detendríamos la fermentación con la finalidad de generar metabolito? ¿A qué hora recomendarían detener la fermentación? A la hora 35. No, 40, perdón. A la hora 90. Muy bien. ¿Por qué dijiste a la hora 35, Daisy? ¿Cuál fue tu criterio? Perdón, fue porque es como que uno de los últimos donde tenemos mayor metabolitos, mayor biomasa. Ajá, aunque la pregunta, la pregunta fue, ¿a qué hora recomendaríamos detener la fermentación en función de la producción del metabolito, no? Ese es el criterio
criterio en este momento que yo estaba sugiriendo, ¿no? Oh, perdón. Sí, otra vez regreso. Si nosotros observamos esta tabla, creo que es evidente, y la gráfica que ya construyeron, la intención de esta fermentación sería la producción del metabolito, ¿no? Lo digo porque es bastante evidente que en la fermentación que estamos analizando hay producción de una sustancia, de un producto, de un metabolito que está denominado con la letra P aquí, ¿no? Este es el metabolito. O sea, hay un metabolito que estamos produciendo. ¿Sí estamos de acuerdo, Daisy? Sí. Ok, ahora bien, bajo ese criterio en la que estamos interesados en producir el metabolito P, ¿a qué hora aconsejaríamos detener la fermentación? Al tiempo 40. Ah, no. No. Olvida. Perdón, estoy mal. ¿A qué hora, chicos, chicas, aconsejaríamos detener la fermentación? Sería ¿A la hora 90? 90. A la hora 90. ¿Por qué? Porque Bueno, es el máximo de metabolito que llega a alcanzar, porque si decimos 100, ya es constante con respecto al 90. Gracias por el punto de vista. ¿Alguien más, por favor? Sí, profe, concuerdo con mi compañera. Ya Ok. seguir hasta la hora 100 Igual sería dije. una pérdida de tiempo. Exacto, por eso comentaba que era con una visión de ingenieros. Imagínense ustedes, 10 horas existen de la hora 90 a la hora 100. 10 horas de fermentación. Si sus mentes ya llevando operaciones unitarias, que ya están cursando operaciones unitarias, dicen 10 horas de proceso, 10 horas de consumo de energía eléctrica, 10 horas hombre de operación de equipos. ¿Y qué estamos produciendo? Nada. Prácticamente nada, profe. Nada, es lo mismo. Hay 17.1 gramos por litro en el tanque y siguen habiendo 17.1 gramos por litro de metabolito en el fermentador a la hora 90 y a la hora 100. ¿Sí se entiende el criterio, jóvenes? Sí. Creo que es muy evidente, ¿no? Para nosotros con visión de ingeniero, digo, bueno, pues sí, ¿para qué quiero trabajar 10 horas más si no estoy produciendo nada? Ese es un criterio muy útil, ¿ok? Es un criterio, no es todo, pero es un criterio. Ok, entonces, bajo esa premisa, nosotros vamos a suponer que en este tiempo, chicos, chicas, termina la fermentación. Entonces, tenemos un inicio, si estamos de acuerdo, aquí le estoy poniendo, ¿ve? Tenemos un inicio y un fin. ¿Sí nos lo estamos imaginando? Estoy hablando del inicio y del fin del proceso completo de la fermentación. ¿Vamos bien? Sí. Ok, entonces, para que calculemos esto, ustedes tienen su ecuación. Ok, sabedores que ya identificamos el principio y el fin del proceso, díganme, ¿cómo expresa la ecuación el cálculo de Y de X en S? ¿Qué dice la ecuacioncita? XF menos XY. Ok, dice biomasa final menos biomasa inicial, ¿es correcto? Sí, correcto. Ok, ¿cuál es la biomasa final? 24.3. Correcto. ¿Cuál es la biomasa inicial? 1. Gracias, correcto. Todo esto, por supuesto, en gramos, ¿verdad? Sobre litro. Ok, y todo esto, ok. ¿Qué tienen en el denominador en su ecuación? Ese final menos No dice ese final. ¿Me regreso a mi diapositiva? Dice Sustrato, sustrato inicial menos sustrato final. ¿Perdón?
Sustrato inicial menos sustrato final. Correcto. ¿Cuál es el valor del sustrato inicial? 50. Correcto. ¿Cuál es el valor del sustrato final? 0.5. Todo eso en unidades de gramos sobre litro. Ok. ¿Son tan amables, por favor, de hacer la operación? A mí me sale 0.4707. ¿Alguien más? Sí, igual me da eso. Gracias. Sí, igual. Para que quede claro a qué me refiero. Me sale lo mismo. Ese es el concepto. Vean qué interesante. Qué interesante. Ya desde el punto de vista ingenieril. Vean qué interesante. ¿Por qué lo dejé así? Porque hagan ustedes análisis dimensional, por favor. Estamos de acuerdo que este es gramo de biomasa sobre litro de caldo y este es gramo de sustrato sobre litro de caldo. ¿Sí estamos de acuerdo, por favor, en las unidades? En el numerador tienen gramo de biomasa sobre litro de caldo y en el denominador tienen gramo de sustrato sobre litro de caldo. ¿Es correcto? Sí, profe. Ok, entonces, estrictamente hablando y siendo muy respetuosos de las unidades, estas serían, ¿no? Entonces, el rendimiento me está indicando que durante mi fermentación, ya en conjunto, ya en el todo de mi fermentación, aproximadamente se producen 0.47 gramos de biomasa por cada gramo de sustrato que se consume. ¿Sí se entiende el concepto que es el todo del proceso? Es el rendimiento global, es el rendimiento promedio de la conversión de sustrato a biomasa. Analicen el concepto, por favor, escriban lo que ustedes estén pensando y si tienen algún comentario, lo escucho. Profe, yo tengo una duda. Ya ve que en el material de apoyo nos puso unos videos y hay un ejemplo en donde para sacar ahí nos sacan el tiempo de proceso, pero para hacer los cálculos, con respecto al sustrato, por ejemplo, en este primero, utilizan el máximo. Entonces ahí me confundí. ¿El máximo de qué? Del sustrato. No entiendo, no entiendo. A ver, el máximo del sustrato, ¿cómo el máximo? Sí, o sea, utilizan ellos el de la hora 40. El máximo de la biomasa. Sí, ese puede ser otro criterio. Acá, que tú dices. Sí, claro. Insisto, por eso yo puse un criterio. Por eso puse un criterio con el que lo íbamos a hacer en este caso. Si alguien dice, mira, es que es válido, Guadalupe, sí es válido, pero tiene que establecerse el criterio. Dice alguien, ok, yo voy a calcular el rendimiento de biomasa con respecto al sustrato, el máximo, el más elevado. Ok, si quiero calcular el rendimiento de biomasa con respecto al sustrato más elevado, me voy a la tabla de biomasa, ve, biomasa, la biomasa sigue en aumento, continúa aumentando y alcanza la biomasa máxima acá, la que tú dices, la del 40, ¿ok? Luego la biomasa disminuye. Disminuye. Sí es cierto. Entonces,
calculando el rendimiento de biomasa con respecto al sustrato máximo para la biomasa. ¿Sí estamos de acuerdo, Lupita? Sí, profe. Ok. Entonces sería otro criterio. Claro, que ¿Sería también correcto? es válido, que ok. también es correcto, claro, sí. Sí, Solo que gracias. en este caso yo quise que primero tuviésemos la visión del proceso completo. ¿Sí? Sí, profe, sí, Ok. ya me quedó claro. Gracias. Ok. ¿Alguna otra pregunta? No, ok. Bajo ese mismo criterio, ahora calculemos Y de P en S. Ok, y esta es la razón, Lupita, por la que estoy haciéndolo con 90, porque este es el que en este momento me interesa, ¿vale? El rendimiento de producto. Ahora, ¿por qué? ¿Cuál es el producto más elevado? Ah, pues desde luego que es 17.1, ¿verdad, Lupita? Si estamos de acuerdo, este es el más alto. Sí. 17.1 menos 0. Si estamos de acuerdo en lo que estoy haciendo, ¿me están ayudando, chicos? ¿Todos estamos de acuerdo? Ese es el producto generado. Sí. Por gramos sobre decímetro cúbico, ¿no, profe? 10 gramos sobre litro, ¿no? Okay, que es lo mismo que un decímetro cúbico, ¿no? Ok, sobre sustrato consumido. Ah, pues sigue el sustrato, 50 menos 0.5. Listo, aquí está, 50 menos 0.5. Lo mismo, ¿no? Gramos sobre litro. Muy bien. ¿Cuál es el resultado en este caso de Y de P en S? 0.3454 sería gramos de metabolitos entre Ajá. gramos del sustrato. Muy bien. Gramos de producto generado, ¿verdad? Sobre gramo de sustrato consumido. Ah, muy interesante. Imagínense ustedes, nada más es un ejemplo, que el sustrato hubiese sido sacarosa. Estoy poniendo un ejemplo, que el sustrato hubiese sido sacarosa y que el producto hubiera sido ácido cítrico. Estoy poniendo un ejemplo. Entonces aquí dirían, gramos se producen 0.345 gramos de ácido cítrico por cada gramo de sacarosa consumida. ¡Oh, qué precioso! ¡Qué precioso! Ahora ya puedo dar cuenta de cómo se está convirtiendo el sustrato y aproximadamente cuánto de la masa de la sacarosa se está transformando en ácido cítrico, y con el valor de aquí arriba, con este, podríamos decir, por cada gramo de sacarosa consumida, cuántos gramos de biomasa se están produciendo. Qué interesante. ¿Sí vamos bien, chicos, chicas? Sí, profe. Okay. Ya es una visión más amplia de cuánto se produce por cada gramo, ya sabes, de sustrato, pues. Sí, así es. Ahora hagan esto. Hagan ustedes solos el rendimiento de producto con respecto a biomasa. Me da 0.73. Pero los demás, ahí está. Entonces, vean ustedes qué interesante. Se producen 0.73 gramos del metabolito por cada gramo de biomasa que está creciendo en el fermentador. No, pues es una super biomasa, es una biomasa muy productiva, vean. Casi está, 1 gramo de biomasa se está trabajando. Si lo vemos como el elemento que está fabricando el metabolito, digo, cada gramito de biomasa, cada gramo de biomasa está dale y dale, trabajando, produciendo, y llega a generar hasta 0.73 gramos de producto por cada gramo de biomasa. No, pues está muy bien. Tiene una muy buena eficiencia de conversión. Sí se aprecia, sí se palpa el sabor del proceso completo y de su conversión. Sí, profe, su rendimiento es bastante bueno.
Sí, exacto. Es donde uno empieza a hablar de eso. Dices, el rendimiento es bueno y empiezan a ser utilizados como criterios ya comerciales. Aquí ya es una visión más completa del proceso, es una visión muy comercial, muy ingenieril. Es como para darse cuenta qué tanto vale la pena hacer el proceso para obtener un producto, ¿no, profe? Definitivamente, definitivo que sí. Ok, bueno, con esto nos quedamos, por favor, para que continúen ustedes. Tienen otros ejercicios en este archivo que les mandé, así que avancen con estos, por favor. Por ejemplo, con este. Quiero que para mañana tengan respuesta del ejercicio 5, que tengan respuesta del ejercicio 6, por favor. Todos, voy a pedirle a cada uno, mañana sí le voy a decir, a ver Karen, a ver Gerardo, deme su respuesta del ejercicio 5, a ver Leslie, deme la respuesta del 6, ¿sale? A ver fulanita, deme respuesta del 7, entonces para mañana habrán terminado de trabajar el 5, el 6 y el 7. Ok. Leyendo su material, por favor, no una respuesta pequeña, sino una respuesta con gráficas, con figuritas que nos ayuden a dar respuesta a las preguntas. Con esto continuamos la siguiente sesión. Nos vemos mañana, chicos. Hasta mañana, profe, pase bonito día. Hasta mañana, hasta mañana. Hasta mañana, profe. Hasta mañana.